Queridos espectadores, una tarde tranquila que parecía igual a cualquier otra, escondía sentimientos que una joven madre nunca olvidaría. Después de la escuela, Tunu tomó la mano de Dui y caminaron juntos hacia casa. El niño, con su inocencia, preguntó por el vientre cada vez más grande de su madre, y a partir de esa pregunta tan ingenua se reveló un pequeño secreto. Bajo la luz dorada del atardecer, Dui comenzó a imaginar el día en que nacería su hermanito. Lo cuidaría, jugaría con él y le contaría historias antes de dormir. Aquellas palabras simples nacidas del corazón puro de un niño hicieron que los ojos de Tunu se llenaran de lágrimas. En el patio vacío solo quedaban madre e hijo junto al suave susurro del viento. Pero cada frase de Dui iluminaba el cielo solitario dentro del corazón de su madre. La vida de ella cambiaría para siempre cuando ese bebé llegara al mundo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos, donde el amor y la nostalgia se entrelazan en una sola historia. El atardecer caía lentamente, el sol se apagaba sobre el patio de la escuela. Las risas de los niños resonaban por todas partes, mezcladas con el viento que hacía caer las flores moradas de los árboles. Tinu esperaba frente a la puerta saludando con la mano. Dui salió corriendo del aula con la mochila balanceándose a su espalda y una sonrisa radiante como los últimos rayos de sol. Mamá gritó mientras se lanzaba a sus brazos. Tinu se agachó, lo abrazó y acarició su cabello húmedo por el sudor. ¿Tuviste un buen día, hijo?, preguntó con voz suave. Sí, hoy la maestra nos dejó pintar, respondió Dui lleno de entusiasmo. Ella sonrió y lo llevó de la mano hasta el pequeño parque junto a la escuela. Allí los columpios y los toboganes se mecían bajo la luz dorada. Las risas de los niños y el sonido de sus pequeños pasos sobre el suelo de ladrillo llenaban el aire. Tinu se sentó en un banco de madera. Su vientre redondo se marcaba bajo el vestido color crema. Observó a Dui subirse a una barra de equilibrio y en su pecho creció una mezcla de ternura y emoción difícil de describir. El niño corrió hacia ella con una pequeña flor en la mano. «Mamá te la regalo», dijo con una sonrisa. Ella la tomó y sonrió. «Qué bonita, gracias mi amor». Dui la miró un momento y de repente señaló su vientre. «Mamá, ¿por qué tienes la barriga tan grande? ¿Comiste mucho?» Tinu soltó una risa suave, pero su mirada se volvió dulce. Se agachó a su altura, tomó sus manitas y dijo: «No, cariño, aquí dentro hay un bebé». «¿Un bebé?», preguntó Dui sorprendido con los ojos muy abiertos. «Sí, está en la barriga de mamá. Todavía es muy pequeño, pero cuando crezca podrá jugar contigo». Dui pensó un momento y luego preguntó: «¿Y podrá jugar en el columpio? Yo lo empujaré para que suba muy alto». Tinu sonrió con los ojos húmedos. «Sí podrá, pero ahora es muy chiquito. Mamá tiene que cuidarlo para que crezca fuerte». Dui miró con atención la barriga de su madre y apoyó su oreja. «No escucho nada». «Es que aún no sabe hablar», respondió ella, riendo, «pero sí puede oírte». El niño apoyó su mejilla en el vientre y susurró: «Hola, bebé. Soy Dui. Seré bueno para que mamá no se canse». Tinu apretó los labios para no llorar. Miró a su hijo todavía tan inocente, sin entender del todo la vida, pero con un corazón lleno de amor. El sol comenzaba a ocultarse y el atardecer tiñó de dorado todo el parque. Dui tomó la mano de su madre y la balanceó suavemente. «Mamá, cuando nazca el bebé, ¿podrá jugar en el tobogán conmigo?» «Claro que sí, te lo prometo», respondió ella con voz temblorosa pero dulce. De regreso a casa caminaron bajo los árboles con las sombras alargándose sobre el suelo. La brisa de la tarde traía el olor de la tierra y de las flores como un susurro. La vida seguía su curso, aunque la nostalgia nunca se iba del todo. El atardecer cubría el pequeño patio con un tono dorado como la miel. Las hojas del árbol caían despacio rozando el suelo con un sonido suave casi como un suspiro. Tinu llevó a Dui hasta la puerta. El sonido de las sandalias resonó sobre las baldosas rojas mezclado con el aroma cálido del fuego que venía de alguna cocina cercana. Dejó la cesta de verduras en el escalón y miró a su hijo mientras se quitaba los zapatos. «Ten cuidado, el piso está resbaloso».
Sí, mamá, respondió Dewey antes de correr al patio. Tinu se sentó junto a la puerta y apoyó la mano sobre su vientre, donde la pequeña vida dentro de ella se movía suavemente. La luz dorada del atardecer se derramaba sobre su rostro cansado, pero en paz, con una sonrisa suave después de tantos días de soledad. Dewey miraba a su madre con curiosidad, los ojos brillando como si quisiera preguntar algo. Ella mordió su labio sintiendo las lágrimas querer salir. Puso la mano sobre su cabeza y acarició su cabello suave. Gracias, Dewey, tu hermanito será muy feliz de tener un hermano como tú. El viento de la tarde movía ligeramente las macetas junto al porche. Todo parecía tan simple, pero al mismo tiempo tan lleno de calidez, como si el mundo entero se redujera solo a ellos dos en aquella tarde tranquila. Un momento después, Dewey levantó la mirada con expresión seria. «Mamá, cuando nazca el bebé, ¿podré cargarlo?» «Todavía no, cariño», respondió Tía Eunú sonriendo. «Al principio será muy pequeño, pero cuando crezca un poquito te dejaré hacerlo. Prometo no hacerlo llorar», dijo él con convicción. «Mi buen hermano mayor», respondió ella con voz temblorosa emocionada. El sol desaparecía detrás de las palmeras y los últimos rayos doraban los hombros de Tía Eunú. Ella miró a su hijo jugando en el patio con el corazón lleno de amor y una leve tristeza que no sabía explicar. Dewey, con toda su inocencia, no sabía que cada una de sus sonrisas era el único apoyo que mantenía a su madre firme en aquellos largos días de espera. Se sentó junto a ella con los ojos bien abiertos, observando su vientre como si estuviera descubriendo algo mágico. «Mamá, ¿el bebé está durmiendo ahí dentro?», preguntó curioso. Tía Eunú sonrió y asintió. «Sí, está dormido y creciendo un poquito más cada día». Dewey apoyó el mentón sobre sus manos imaginando una pequeña escena, un bebé diminuto acostado en una cuna blanca rodeado de peluches, moviendo las manitas y sonriendo en sueños. Un rato después se giró hacia su madre con entusiasmo. «Cuando el bebé nazca yo lo cargaré, mamá. Lo pondré en la cuna y me sentaré a su lado para que duerma tranquilo». Tía Eunú lo miró con una sonrisa cálida como la luz del atardecer reflejada en su rostro. «Eres un hermano maravilloso, tu hermanito estará muy feliz contigo. Y también jugaré con él», añadió Dewey con voz alegre. «Cuando el bebé aprenda a gatear pondré juguetes a su alrededor para que los mire. Haré que se ría todo el tiempo», dijo con la seguridad de quien promete algo muy importante. Dewey bajó la cabeza y entrelazó sus pequeñas manos. Su voz sonó suave como el viento, pero cada palabra fue clara como si contara un sueño que él mismo creía real. «¿La cuna del bebé?» «Será blanca, mamá. A los lados tendrá campanitas pequeñas y cuando sople el viento sonarán ting ting como una risa. Cada mañana me levantaré temprano para ver si ya despertó. Si llora, lo haré dormir. Le diré, duerme bebé, igual que tú me decías cuando yo era pequeño». Tía Eunú miró a su hijo en silencio con los ojos llenos de ternura y emoción. En aquella voz inocente escuchó un mundo puro sin preocupaciones ni tristezas, solo un amor sencillo y profundo que le ablandó el corazón. Dewey continuó con los ojos brillantes, moviendo las manos en el aire como si dibujara el futuro. «Le enseñaré a hablar mamá. Le enseñaré a decir papá, mamá y hermano Dewey. Cuando aprenda a caminar lo llevaré al patio. Lo empujaré en el columpio y jugaremos y reiremos juntos». Se detuvo un momento mirando con atención el vientre de su madre, donde aquella pequeña vida dormía tranquila, y susurró como si hiciera una promesa. «Bebé, soy Dewey. Jugaré contigo todos los días. También ayudaré a mamá a cuidarte, así que no la hagas cansarse». Sí, las palabras inocentes del niño hicieron que la garganta de Tía Eunú se cerrara. Sintió una oleada de emoción, felicidad y ternura entrelazadas con una pizca de tristeza. Frente a ella, no solo había un niño, sino un alma pura que aprendía a amar y a proteger. Se inclinó, acarició su cabello suave y dijo con voz temblorosa pero llena de orgullo: «Gracias, hijo mío. Estoy segura de que tu hermanito será muy feliz de tener un hermano como tú». El viento nocturno soplaba suavemente junto al porche trayendo el olor de la tierra después de un largo día de sol.
Las hojas secas rozaban entre sí como si susurraran. Bajo la luz amarilla de la lámpara, Tiaunu vio a Dui apoyarse en su hombro, los ojos cerrados en paz, con una sonrisa ligera como el roce de una flor con el viento. En ese momento comprendió que la paz no significa vivir sin tormentas, sino tener el corazón lo bastante cálido para mantenerse firme entre las esperas. En aquella casa pequeña, entre el viento y la respiración de la noche, Tiaunu entendió que estaba llegando una nueva estación, una estación de esperanza, de amor y de un comienzo suave que crecía poco a poco en el corazón de madre e hijo. Cánh cửa đóng sầm lại, ông Tuấn đối diện với một người đàn ông có quyền lực, dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt sắc bén, không cần vòng vo, ông ta bước đến gần hắn giọng. Cái Tối người nay kia như tôi người nằm ở nhiều chỗ này, như thế thì tôi có đâu. sẽ cách ông đưa ông ra ngoài, nhưng ông phải đối với sự im lặng của mình để tìm gì. Như Ông một Tuấn cái người cười đi khẽ, đôi mắt như người cái thì sao mà được. vậy thì tôi sẽ chờ tin tốt được không? Chết. Khi thắt ra ngoài tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Người Cả thế nên ra lúc đấy em kéo kia kéo hẳn người gái vào thì sao mà hứa được. ngầm chỉ cần còn đứng vững thì trận chiến này chưa kết thúc. Ánh mắt Như ông từng cái lóe lên một sự đó. nặng nề. Của anh bên này là như từng cái một. Ở phía xa cái gì Đây là cái gì? vẫn đang chờ đợi, đang tràn đầy hy vọng rằng Bị công ảo lý nghĩ sẽ trai cái gì? thực thi Ai à? nhưng họ Dạy. hoàn thành không hay biết sau họp. Một bàn cờ ngầm đang được sắp đặt và kẻ thù của họ vừa tìm thấy đã chắn quyền lực cho riêng mình. Liệu ông Tuấn có thực sự thoát được vòng lao lý nhờ thế lực ngầm này, hay chính cái bắt tay trong bóng tối kia sẽ mở ra một âm mưu còn nguy hiểm hơn cho Uzi và Tiêu?